Bueno, continuamos coa última sesión da tarde. É un gusto presentar o mestre Mario Tascón. Mario Tascón é xornalista e consultor en este momento. É unha das persoas que mellor coñece as orixes do xornalismo digital en España porque liderou os procesos de desenvolvemento das edicións digitais del Mundo primeiro, del País despois, e despois de estar en Prisa, continuou levando pois unha vida moi interesante de consultoría, traballando pois xa para empresas moi distintas en proxectos moi diferentes. Hai que dicir que Mario Tascón sempre se caracteriza por eso chamei mestre, por ter ideas e visións tremendamente innovadoras sobre o xornalismo digital, e realmente un luxo poder aprender del. Así que, Mario, benvido. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Y muchas gracias por la cariñosa presentación. Yo lo primero, bajaros las expectativas, porque es amigo, Gabo, y no es para tanto. Y sí que contaros en estos momentos de tribulaciones diversas, y hoy oyendo además esta mañana todas las discusiones que había, nosotros en estos tiempos de crisis, en estos últimos años, pues hemos hecho una empresa de periodistas que nos dedicamos a muchos trabajos de periodismo y de comunicación, y hemos conseguido, pues, en torno al núcleo inicial que partimos, pues actualmente somos 35 personas que estamos viviendo y trabajando de labores, como digo, de comunicación y periodismo. No trabajamos solamente con medios de comunicación y os diré que también, afortunadamente, porque hemos podido aprender muchas cosas, incluso poder observar con distancia algunas de las problemáticas que tienen los medios de comunicación, porque si alguien sabe de pagos, pues son los bancos, si alguien sabe de marketing es Coca-Cola, y, desde luego, quien no sabe de marketing ni de pago son los medios de comunicación. Ya os lo digo yo, que llevo años trabajando en ellos. Entre otras muchas cosas. Posiblemente tampoco de periodismo en algunos casos, como se está demostrando en los últimos años, ¿no? Pero, bueno, aquí, cuando hay problemas, os voy a enseñar un gráfico que es muy famoso, que como todas las cosas de la profesión, también hasta que un día no publica algo el New York Times o el New York Times hace algo, pues nadie lo dice. Bueno, en el momento que lo hace el New York Times, empiezan todas las facultades a hablar de la innovación que ha hecho el New York Times. A lo mejor hay gente que lo lleva haciendo años en empresas tecnológicas o en otros medios más pequeños, pero bueno, eso no se ve. Bueno, uno de los problemas que está teniendo ahora mismo la industria periodística, la industria que hemos conocido, es que ellos creían que con una innovación sostenida, la normal, la de ir mejorando cada día, pues esto les llegaba, ¿no?, para sobrevivir. Pero en el que cuando aparecen competidores disruptivos, gente que empieza con otras cosas, y aquí yo solo os llamo a la oportunidad de no hacer lo que os enseñan, sino hacer lo que queráis y seguir los ganadores de esta batalla. Bueno, pues cuando llega un disruptivo, uno nuevo que piensa de una manera diferente, pues hace esto. Y el que estaba ahí, como solo iba mejorando poquito a poco, de repente hay una disrupción que el mercado lo hace caer. Es un gráfico, como os digo, muy conocido. Empieza a ser conocido entre los periodistas cuando lo publica el New York Times, ¿no? Pero bueno, era conocido antes en la consultoría y en otros sitios. Y el New York Times también se da cuenta, fíjate tú, hace 2 o 3 años en un informe interno, que los competidores ya no son el Washington Post y los que ellos pensaban, sino que son estos otros. Fíjate tú, también tardaron años en darse cuenta, ¿no? Pero bueno, oye, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? ¿Qué sucede con los cambios? ¿Por qué los cambios no están funcionando en la industria periodística? Y voy a ir casi al final, casi a la conclusión. Bueno, pues os lo digo por una razón muy sencilla. Vuelvo a un esquema, todo está escrito, o casi todo está escrito, como ya lo decía la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol, y todo está escrito. Y en los años 60 se sabía que en un proceso de cambio, si lo querías hacer bien, necesitas esos componentes que veis ahí, más o menos. O sea, necesitas visión, necesitas los conocimientos, las habilidades, necesitas los incentivos, necesitas recursos y necesitas un plan de acción. Cuando no tienes visión, que suele pasar, pues lo que consigues es confusión. Cuando no tienes las habilidades, generas ansiedad en tu organización, en tus periodistas. Cuando no tienes los incentivos, generas resistencia en la organización. Cuando no tienes los recursos, pues generas frustración. Y si no hay un plan de acción, pues lo que generas es continuas salidas en falso. Eso es lo que pasa siempre, en esta industria y en todas las demás. Necesitas esos 5 componentes y esos 5 componentes no han existido. Y yo luego veo que la gente sigue e insiste en el mismo tipo de soluciones. Vas a cátedras en las que te dan las mismas soluciones que hace 10 años, que hace 15 años, que yo fenomenal, porque ya no estoy en esto y es un problema de otros. Solo desde la consultoría lo veo, ¿no? A mí no me afecta, pero afecta y os afectará a vosotros y a las industrias a las que vosotros queréis acercaros y queréis trabajar.
Entonces, hay un refrán, perdón, un aforismo que dicen que es de Einstein. ¿Sabéis que los aforismos se dicen todos que son de Einstein o de Churchill? Nadie sabemos muy bien si son de algunos dos, pero vamos a suponer que este es de Einstein, de verdad, que dice que si buscas resultados distintos, pues no hagas siempre lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí se está haciendo siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. La misma receta, la misma. Entonces, os voy a intentar, desde mi punto de vista, y para hacer un poco amena esta tarde lluviosa de Santiago, como casi siempre, pues me gustaría haceros un recorrido a través de unas imágenes de lo que está sucediendo con el entorno de los medios de comunicación en general. Disculpad si me referiré alguna vez un poco más a la prensa, que es uno de los clásicos, digamos, el que más conozco, pero bueno, creo que sería aplicable a todo. Bueno, entonces voy a resumiros mi visión de todo esto en 12 cuadros, ¿no? Y el primer cuadro que os quería mostrar es la lección de anatomía de Rembrandt, que es un cuadro antiguo. Bueno, y ahí es evidente que hay un muerto, ¿no? Y el muerto posiblemente sea la prensa, ¿no? Pero claro, también a mí me representa una cierta curiosidad quiénes son los que están alrededor, ¿no? Los que están alrededor, si esa es la prensa, ¿quiénes son? Los profesores, los lectores, los consultores, todos alrededor del muerto, ¿no? Bueno, hay también otro aforismo que es conocerse a sí mismo es el mayor saber, ¿no? Y en estos momentos de inquietud en los que la prensa piensa que solo la tecnología les puede salvar y en los que miran a la tecnología con envidia, pensando que son las empresas tecnológicas los nuevos líderes, y es en parte verdad, pues yo también creo que conviene recordar que hay grandes empresas tecnológicas que han caído. O sea, Kodak es una gran empresa tecnológica, fue una gran empresa tecnológica, llena de patentes, admirada mundialmente. ¿Quién se acuerda hoy de Kodak? Vosotros seguramente lo conoceréis porque a lo mejor en vuestra casa hay algún resto de algún carrete o alguna cosa así, o habréis oído hablar de ello, pero ya nadie sabe casi quién fue Kodak, que tuvo un edificio como ese tipo. Pero incluso más cercano en el tiempo, yo hace tiempo, embobados por la tecnología, cuando trabajaba en grupos de comunicación que nos llevaban como idiotas a ver periódicos de todo el mundo, a ver si aprendíamos algo, y unos y otros aprendíamos siempre lo mismo, fuimos una vez a ver una gran empresa tecnológica de la que hice una foto de las oficinas, porque las oficinas me parecieron fascinantes, ¿no? Fijaros qué pedazo de oficinas tenían estos tipos. Bueno, estos tipos también han caído. Estos tipos se llamaban Nokia. Y esas oficinas no son de hace tanto. No sé qué han hecho con ellas, supongo que habrán vendido los muebles, ¿no? Y claro, cuando la gente de la prensa te dice que no es para tanto, que esto no sé qué, que esto pasará, que no sé qué, yo digo, bueno, mira, yo tengo aquí un gráfico que me gusta mucho enseñar. Este es un gráfico de la evolución en bolsa de un grupo de prensa español. Es un grupo... yo tengo un hijo que ya es mayor, pero cuando era adolescente este gráfico a mí me salvaba. ¿Sabéis? Bueno, vosotros que habréis pasado la adolescencia hace poco, recordáis que a vuestros padres siempre hay un momento que uno dice, de pequeño los admiramos y luego hay un momento que dice, mi padre es un tonto y mi madre, pero ¿cómo he podido vivir con esta gente? Yo tengo un hijo que pasó por ese mismo proceso y este gráfico a mí me salvaba, ¿no? Porque yo le decía, mira, yo ahí me fui del grupo Prisa, en ese saltito que hay ahí. Entonces mi hijo decía, joder, pues, mi padre va a ser un tío listo, ¿no? Y entonces esto que todo el mundo pensaba que es un gráfico sobre el grupo Prisa, en realidad os he de decir que es sobre el grupo Vocento. Pero da igual, porque es igual el gráfico del New York Times, el del grupo Prisa y el de Vocento, porque son todos iguales. Porque en la bolsa, que lo que mide es las expectativas de futuro, fijaros dónde está, fijaros dónde ha caído, de 16 a apenas 1 euro. O sea, cualquier valor, imaginaos que tuvierais un piso que valía 160.000 euros, es un piso que valía hoy día 1.600, para que os hagáis idea de lo que ha caído ese valor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido con la...? Bueno, yo creo que, como os digo, hay que aprender de otros sitios, ¿no? Entonces, la prensa le falta aprender de la psicología. En la psicología, cuando hay enfermedades terminales, hay un protocolo para atender las enfermedades terminales. Es un protocolo muy conocido por los psicólogos, ¿no? Y es un protocolo que lo que hace es, ante la muerte inminente, hay 5 etapas del duelo que hay que pasar. Yo creo que la prensa, el problema que tiene es que no ha pasado todavía las etapas del duelo. La primera etapa es la de la negación. O sea, el doctor le dice, oiga, tiene usted una enfermedad terminal, está usted fatal. Y el tío dice, yo fatal, vamos a ver, yo estoy fenomenal. Usted no sabe lo que dice, usted no sabe lo que dice es la negación. La segunda etapa del duelo es el enfado, que viene con la primera, pero vamos a ver, este tío es idiota, vamos a ir a otro doctor, porque este tío no sabe lo que dice. O sea, la realidad se puede cambiar, aunque fuera verdad, yo lo puedo cambiar, ¿no? La tercera etapa es la de la negociación. Hombre, ¿y usted no cree que he leído que en algún sitio, si me voy a Estados Unidos, hay una medicina que dicen que he leído en Internet, en Google, no sé qué, se negocia, se intenta negociar. Luego pasa una fase de depresión, que es cuando tú ya te das cuenta que te vas a morir. Esto ya sé que vosotros sois muy jóvenes y pensáis que no, pero cuando uno va siendo mayor se va dando cuenta que eso pasa, haya enfermedad o no. Y entonces dice, me voy a morir. Y le entra la depresión. Y finalmente...
El asunto y el protocolo acaba cuando el moribundo acepta, y empieza a hacer las cosas bien. O sea, empieza a despedirse de la familia, empieza a arreglar sus cosas en vida para pasar a otro sitio. Que depende de lo que creáis o no, pues el sitio será diferente, ¿no? Dicho esto, estas son las 5 etapas del duelo. Si os fijáis, cuando habléis con periodistas, cuando habléis con directores de periódicos, cuando habléis con gente así, están en alguna de ellas. O sea, los podéis encontrar enfadados. Esto de Internet es una chorrada de los chavales. Esto no sé qué, no nos va a afectar. Pueden estar en la siguiente, que ya es negociando. Yo soy digital, yo siempre he sido digital. Yo estoy ahora que voy a gestionar este periódico entre lo digital y lo analógico, cada vez vendo menos. Pero ya veréis cómo yo soy capaz, porque las historias que han valido en el analógico van a valer en el digital y yo esto es un montón. Ese es un negociador, ¿no? Bueno, vosotros hacer el check-in cuando vayáis a algún sitio, si los hay para hacer prácticas, en qué punto están vuestros compañeros y los directores o los dueños de los periódicos. Segundo cuadro que os quería mostrar. Esto no es una pipa. Esto es una broma visual que hizo Magritte hace muchos años en la que, pues eso, hizo este cuadro en el que dice que no es una pipa. Es que ni siquiera es un cuadro. Es que esto que estáis viendo vosotros es la imagen de unos píxeles que están en mi ordenador, que están pasando por ahí y os hacen parecer que eso es un cuadro o una pipa, pero no es una pipa. Yo os preguntaría, ¿vosotros de verdad pensáis que esto es un periódico? ¿Pero qué tiene de periódico? Será un instantáneo, ¿no? En todo caso, porque periodicidad tiene ya poca. Bueno, hay gente que hace ediciones, Pedro J. ahora está haciendo ediciones otra vez, pero, o sea, ¿qué tiene de periódico? O sea, instantáneo, será un continuo, ¿no? Y si vamos al término inglés, newspaper, ¿qué tiene de paper esto? ¿Paper digital o qué tiene de paper? Porque esto no es un periódico, porque esto es otra cosa. Y esto estamos en un camino desde hace muchos años haciendo otro tipo de cosas, haciendo otro tipo de medios. Nos parece el viejo, porque no sabemos lo que es lo nuevo. A los seres humanos siempre nos ha costado mucho saber cómo iba a ser lo nuevo. Describimos las cosas nuevas con lo viejo, porque es lo que conocemos. Pero de lo que estamos describiendo ahora, vosotros dentro de unos años, y nosotros si llegamos, nos reiremos. Porque no lo sabemos describir bien. Porque son medios que están divergiendo, no convergiendo, como piensa mucha gente. ¿Por qué divergen? Porque los formatos son diferentes. En un periódico, por ejemplo, hay muchísimo texto y apenas imágenes. Y en un web, aunque sea un periódico, cada vez hay más imágenes. Mirar las 10 noticias más leídas del país de ahora mismo. 9 son vídeos. Las más leídas, he dicho. Fíjate, todavía me traiciona el subconsciente. Las más leídas del país, os estoy hablando, no de televisión española. Las 10 más leídas, 9 son vídeos. Os ha puesto cualquier... Bueno, no sé cuáles son ahora, pero si alguien lo puede mirar, veréis como hay más de 6 que son vídeos, os lo aseguro. Y me da igual la hora. Eso en el país, que estamos hablando que es un gran productor de textos y que se supone que además son de calidad y que aunque haya habido recortes, tiene gente buena haciéndolo. Pero si vamos a la intervención de la gente, antes era solo un tema de profesionales y ahora resulta que los usuarios, bien por los comentarios, bien por el periodismo ciudadano, bien porque hay otras productoras, cada vez producen más contenidos, incluso informativos en los medios y cada vez se distingue más esa división. Y antes los periódicos tenían solo información, un poquito de entretenimiento y un poquito de servicios. Y los periódicos, si les llamamos así, digitales, cada vez tienen una composición más amplia en los servicios, en el entretenimiento. Y es que además, si hasta en el tamaño, y hasta en la forma, si tenemos a gente que estaba acostumbrada a maquetar en vertical y ahora hay que maquetar en una parte en horizontal, en otra parte en chiquitito, pero sí es totalmente distinto. Pero no somos capaces de ver lo que es distinto. Pues no, seguimos empeñados en que esto es lo mismo, no sé qué. No, esto no es lo mismo. Tiene cosas parecidas, claro, como cuando apareció la radio. Cuando apareció la radio, la gente de la prensa, ¿sabéis lo que hizo? Empezaron a solicitar licencias de radio porque decían, joder, yo tengo una redacción aquí que hacen noticias, pues que las lean. Total, la convergencia, eso pensaban en los años 30. ¿Cuántas radios conocéis que tengan hoy día un periódico? Ninguna, ¿no? No sé, igual hay algunas, una anécdota, ¿no? Pero porque no funcionó, porque son dos medios distintos. Pues en esto está pasando lo mismo. ¿Qué sí que ha pasado? Hay una evolución evidente de los formatos, pero que es que ni siquiera la estamos trabajando y en eso tenéis, vuelvo a insistir, en las oportunidades. O sea, llevan años en las universidades dándose el hipertexto de Landon, que es una cosa que se estudiaba en mi época, pero por Dios, que alguien avance con el hipertexto. O sea, que alguien avance, avanzad con el hipertexto, escribir en hipertexto, si es vuestra oportunidad. No escribáis como escribíamos nosotros. Si tenéis una capacidad increíble de hacer otro tipo de textos, porque la tecnología os lo permite, porque podéis reinventaros el lenguaje del futuro. Nosotros ya no nos lo vamos a inventar. Y cuando digo nosotros, digo los más mayores. No nos lo vamos a inventar. Somos, con suerte, observadores de lo que vais a hacer vosotros. Que tenéis que romper estos paradigmas y que tenéis la capacidad, como la tuvimos nosotros, con las tecnologías que nos llegaron a nosotros o las que nos llegaron a nuestros abuelos, que lo cambiamos.
Y sí, hay otros formatos, claro, formatos multimedia, formatos digitales, vídeos, audios, que los he citado antes. Y además todo es multidispositivo. La gente, en el caso de cabeceras o de marcas, nos consume en cualquier sitio, nos lee en cualquier sitio. No está como nosotros pensando que si el web, que si no sé qué, si no cuánto. Ellos, el país lo leen donde les parece bien y si el país tiene una versión en la tele, pues lo leerán en la tele o lo verán en la tele. Y como una visión general, también ha cambiado el modelo de la cadena de fabricación, digamos, por decirlo así, ¿no? Por hablar de una forma más industrial. O sea, nosotros tenemos contenidos que trabajamos con unas narrativas, de las que hoy esta mañana se ha hablado un poquito, que muchas de ellas, algunas son clásicas y otras son nuevas. Hay unos sistemas de empaquetamiento que son nuevos, la mayoría de los sistemas de empaquetamiento son nuevos. Hay unos canales de distribución de los cuales la mayoría son nuevos y además ahora, hoy día, aparecen unas métricas que la mayoría también son nuevas. O sea, todo nuestro contenido, o una gran parte de él, puede ser medido. Con lo cual, hay una retroalimentación sobre lo que hacemos que nunca habíamos tenido ni parecida, ni podíamos soñar con ella. Sea mejor o peor, otra cosa es el uso que se haga de ello. Pero este circuito funciona así. Y además, hoy día están absolutamente ligados el contenido y la distribución. Un periodista que no sepa distribuir es un mal periodista. Antes el periodista agarraba, hacía su texto, lo entregaba y allá pasara, ¿no? Ya llegaría a los kioscos, ya llegaría a algún sitio, ¿no? Hoy día, el periodista que no tenga capacidades de conocer bien cómo funciona la distribución, no será un buen periodista. Necesitan, las dos cosas están absolutamente ligadas hoy día. Por eso son importantes las redes sociales, por eso es importante Twitter, por eso es importante conocer los lenguajes y cómo se pueden variar los lenguajes dependiendo del canal, porque necesitáis tener eso enganchado. Y las páginas hoy día son un equilibrio muy difícil entre una distribución, o sea, una página, un texto, si no la gente no lo encuentra, nadie lo va a leer. O sea, es igual de importante que sea bueno, que por supuesto es vuestra responsabilidad y lo damos por hecho, o la de quienes lo hagan, como que sea distribuible, que sea fácil de encontrar, que sea fácil de localizar, que sea fácil de reconocer, que sea fácil de leer, o donde sea. Y a la vez, pues lógicamente, buscando la rentabilidad. Equilibrio que es mega complicado. También he de decir que aquí el que lo consigue es el rey de esto. Bueno, la composición. Y todo este lío que estamos contando, ¿cómo se compone? ¿De qué manera se hace? Bueno, pues este lío, y también se ha hablado un poquito esta mañana de ello, con lo cual iré rápido aquí. El esquema de la comunicación que vosotros conocéis, que habéis estudiado, ha cambiado. Ha cambiado, entre otras cosas, porque hay tres actores. Aquí no hay solo un emisor y un receptor, aquí hay tres actores. Alguno de ellos importante, como digo, se ha hablado un poquito, hablaré un poco más de ello, que son los algoritmos, que son las máquinas, que son los robots, sin asustarnos. O sea, no pasa nada. O sea, el tema del hombre-máquina y la lucha del hombre-máquina ya lo anticipó Marx, no nos ha pasado nada y yo creo que sobreviviremos ahora lo de los robots también, sin miedos y sin mayor problemas. Pero bueno, hay que saber con qué convivimos. El proceso de producción, el flujo de trabajo convencional era este que veis aquí. Se captaba, se buscaba la información se elaboraba, la información se almacenaba y la información se distribuía. Este es un proceso que valdría para cualquiera de los medios. ¿Qué ha sucedido? Pues que hubo un error en los editores, en muchos de los profesionales, que pensamos que lo que cambió Internet, lo que cambiaron los medios digitales era el sistema de distribución. O sea, tenemos la fábrica, ya teníamos la fábrica, ya teníamos el periódico, ya lo entiendo. Ahora tenemos también, además de los kioscos, podemos distribuir en Internet o podemos distribuir por los móviles. Eso es lo primero que uno ve cuando ve el cambio digital. El problema es que el cambio digital es un cambio digital de toda la cadena de valor, de todo el sistema de producción. O sea, en la captación, y también de esto se ha hablado, aparecen ahora usuarios que captan. El otro día escuché a un pobre periodista, jefe de informativos de una radio, que decía, habría que prohibir Twitter, porque es que ya cuando llegamos hasta los de la radio, ya las noticias las está dando la gente que está en las ruedas de prensa. Y digo, hombre, bienvenido al futuro, amigo. O sea, bienvenido al futuro. Y vamos a prohibir Twitter. O sea, y eso cuando lo oyes de un periodista dices, pero este hombre, ¿dónde vive? ¿No? O sea, ¿dónde vive? ¿En qué espacio vive? Pues claro que es así. O sea, usted lo que tiene es que aprender cuál es su papel en este nuevo mundo en el que los usuarios informan, en que hay usuarios tremendamente informados, y estoy hablando de informar, no solo de comunicar, tremendamente informados, y que algunas veces, si queréis seguir la crisis económica, os aseguro que hay muchos blogs de especialistas que son mucho mejores que los de periodistas económicos, lamentablemente. Y ahí hay que hacer también autocrítica. Eso es lo que está pasando, y está pasando no solo con el análisis y la opinión, sino también con la información. Y ya no os cuento nada con el empaquetamiento. O sea, se puso de moda hace un año y pico en la profesión periodística el snowfall del New York Times, que habréis oído hablar de él y todos los profesores os lo han citado y las revistas tal. El snowfall es un sistema de narrativa audiovisual que se llama parallax.
que está inventado por la gente de los videojuegos desde hace muchos años y que llevan usando las páginas web muchos años. Pero hasta que no lo sacó el New York Times, amigos, nadie sabíamos nada de las nuevas narrativas. Cuando lo sacó el New York Times, todos los periodistas del mundo dijeron, el New York Times innovando, mira qué cosa más chula. Nadie se ha leído Snowfall, nadie sabe más que el título y un poquito de qué va, pero es una innovación porque lo hizo el New York Times. No, las innovaciones las tenéis que buscar en otros sitios, no las vais a encontrar, la mayoría de ellas no están en la prensa, no están en los medios de comunicación actuales, están en otros sitios. Y como digo, este elemento pues lo manejan 3 actores, de los cuales son muy importantes, se ha hablado esta mañana, las máquinas. Y claro, cuando uno habla de algoritmos, parece que habla de matemáticas y como la mayoría seréis como yo, gente de letras, pues digo, joder, las matemáticas, y me las quité en bachiller y ahora de nuevo esto me están diciendo que no hay matemática. Bueno, pues sí, hay algo de matemática y hay que saber un poquito de qué es un algoritmo. Un algoritmo es una cosa muy sencilla que hasta un ingeniero puede entender. Y es eso, la lámpara no funciona, pero está enchufada, no, pues enchúfala. Sí está enchufada, no tendrá la bombilla fundida, no, pues entonces hay que comprar una lámpara, o sea, esto no funciona. O si está fundida, pues cambia la bombilla. Eso es un algoritmo, Bien, os puedo hacer un algoritmo muy sencillo que con un dato, imaginemos el dato de la bolsa, voy a enseñaros cómo se le enseña a escribir a un robot, para que cuando veáis las noticias estas de robots y todo eso no os parezca ciencia ficción. Yo le voy a enseñar a un robot que cuando coja el dato que entra de manera continua de la Bolsa de Madrid, si el IBEX en ese momento es un dato positivo, le voy a decir que titule la Bolsa de Madrid sube. Si el IBEX es un resultado negativo, le voy a decir la Bolsa de Madrid baja. Y si está igual, le voy a decir la Bolsa de Madrid plana, la Bolsa de Madrid se mantiene, puedo poner alternativas. Eso tan sencillo que veis ahí. Se puede sofisticar muchísimo más, pero eso es un algoritmo que llevan años usándose, porque es que ahora estamos de nuevo fascinados todos con los algoritmos. Y ya hace años que en las páginas del País o de 5 días, muchos de los titulares que vosotros veis de este tipo, pues es que no necesitan tíos, porque no aportan nada, lo ha dicho muy bien el profesor Salaverría, que aporta un tío mirando, que además es menos rápido que una máquina, que lo está haciendo al instante, cambiando esto. Pero incluso conseguimos desarrollar en el año 2006 que todos los sistemas de transmisiones deportivas que muchos de vosotros veréis los domingos de los partidos están hechas desde datos, traduciendo datos al lenguaje natural. Y entonces son automáticas también. O sea, son programas que traducen de los datos que llegan de estadísticos de los partidos a lenguaje natural. Entonces, lo que es un F1 42 no sé qué se convierte en gol de Messi. Y vosotros leéis gol de Messi y ya está. Eso lleva años haciéndose. Lo que pasa es que ahora, de nuevo, estos son ejemplos del País que permite traducción automática. Bueno, no me voy a extender en este tipo de esto. Aquí tenéis la misma transmisión en lenguaje natural inglés, igual que se hace en árabe, porque da muchísima audiencia en esos países. Bueno, otra imagen que en este caso he tenido que recurrir a algo más cercano porque no tenía cuadros clásicos, claro, los amantes el móvil. O sea, el móvil, cuando ya estábamos sabiendo que esto de la web era súper avanzado y nos tenemos que meter en lo digital, aparecen los móviles. Y yo he visto hoy unas estadísticas que ya os digo yo que están mal. O sea, el 60% a día de hoy de los accesos a cualquier medio de comunicación del mundo se producen desde un móvil, el 60%. Desde un teléfono móvil, fundamentalmente, y un poquito desde las tabletas. Pero bueno, por si tenéis algunas dudas, Facebook, que sabe más que nosotros, aquí veis cómo se está disparando la publicidad, la pasta, ¿no?, que tanta gente busca. Pues aquí lo tenéis. Fijaros cómo el PC, lo que no es móvil, es esa franja más oscura, que se mantiene más o menos estable. Fijaros cómo se ha disparado la del móvil. O sea, ¿dónde está la pasta? ¿Dónde está la audiencia? ¿Dónde está la audiencia? En los móviles. ¿Quién hace móviles? Las tecnológicas. O sea, los periódicos están empezando a hacer móviles, una versión móvil, una app, a ver si hacemos algo con esto. Pero, por si queréis anticiparos un poco, aunque os lo ha dicho Ramón Salaverría, ahí tenéis las previsiones de crecimiento de dispositivos de los próximos años, donde veis los ordenadores personales son lo rojo, los móviles inteligentes son lo azul que hay a continuación, las tablets lo naranja. Toda esa franja azul que se dispara es todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, que también se ha hablado esta mañana. Bueno, y es que el contenido es agua, pero hay que saber hacerlo. El contenido, para hacerlo con agua, no vale con decirlo, porque, entre otras cosas, estamos cambiando todos los sistemas de diseño, que es una cosa bien compleja, para que sean responsivos y que se puedan adaptar con facilidad a cualquier diseño, cualquier contenido, a cualquier tipo de dispositivo, porque si no sería una locura. Tendríamos que estar fabricando 500 versiones. Bueno, y en el medio de todo esto, como siempre, pues está el hombre, ¿no? ¿Y cuál es
el hombre, ¿no?, que tiene que hacer esto. ¿Quiénes somos nosotros? Pues los perfiles de las redacciones están cambiando. También se ha citado esta mañana, están cambiando muchísimo. Y es que es lógico que cambien. Entre otras cosas es lógico porque, como siempre, es la tecnología, y me vais a perdonar, pero es que la tecnología es la que cambia casi todo, casi siempre. Aunque no lo veamos, pero es la que cambia casi todo, casi siempre. La imprenta es tecnología. Y cuando llega la imprenta, los primeros no son los escritores, son los impresores, que son técnicos de máquinas de impresión, de imprentas. Y aquí está pasando igual. Entonces, ahora necesitamos perfiles, ya necesitamos, y cuando digo necesitamos ya, no los tenemos. Los pocos sitios y los pocos espacios, mirar los puestos de trabajo que se piden. Y la gente no tiene las habilidades porque no salen preparadas con ellas, no tiene las habilidades que se piden. O sea, cuando la gente llega a nuestra empresa de las facultades, les tenemos que volver a formar. Y lo hacemos porque no tenemos gente. Pero es un esfuerzo porque la gente viene sin formar. ¿En qué no viene formado? En los nuevos medios, en los nuevos soportes, en las nuevas audiencias. No vienen formados. Y entonces tenemos que volverlo a hacer. Porque es que todo ha cambiado. O sea, yo hace unos años, cuando era periodista de verdad, no como ahora, pues llevaba todos estos cachivaches. Cuando me tocaba cubrir Puerto Urraco o lamentablemente un atentado de ETA o cualquier cosa. Y llevaba todo esto. Y yo era de los avanzados. O sea, vais a pensar que esto es del Pleistoceno medio. Y esto no tiene 20 años. Pero claro, es que hoy día eso ha sido sustituido por esto. ¿Quién no tiene uno de estos? ¿Alguno no lo tenéis? Me extrañaría. Y los perfiles, como digo, los perfiles ya no están bien diseñados. Los perfiles a vosotros, o antes se pedía que supierais escribir, que supierais algo de editar y que tuvierais fuentes, ¿no? Y hoy día se necesita, como poco, algo de habilidad en la distribución, en redes sociales y, desde luego, en algo de edición web, en edición internet y, si es posible, algo. Y yo estoy absolutamente en contra, también he de decirlo para que no se confunda, en contra del hombre orquesta. No sé si lo has citado tú esta mañana, totalmente en contra del hombre orquesta. Me parece que ha sido un timo de las empresas para ahorrarse costes. Nadie puede hacer bien muchas cosas a la vez y nadie puede hacer ni siquiera una detrás de otra. Muy poca gente lo puede hacer. Entonces hay que ser buenos, pero sí que es verdad a la vez que también necesitamos algunas habilidades adicionales a las que teníamos. Eso también. O sea, no puede ser una excusa. Porque ahora nuestros escenarios son diferentes. Pues nuestros escenarios, cuando cubrimos algo fuera, es diferente. Cuando cubrimos esta ya es del pasado, pero cuando cubrimos algo, una rueda de prensa también, podemos estar en una edición, podemos estar manejando múltiples pantallas, múltiples fuentes. Bueno, y aquí tenemos otro tema que es importante, que es un tema del que he citado, pero que es la tecnología. Nosotros con la tecnología somos analfabetos tecnológicos. Y cuando digo nosotros, digo los periodistas en general. Analfabetos tecnológicos. Entonces, como somos analfabetos tecnológicos, somos como ese señor de allí. No somos el mago, que está aquí con las bolitas. Somos el de allí. Miramos fascinados la tecnología, porque no la conocemos, nos parece magia. Y entonces, ¿qué sucede con la tecnología? Pues bueno, yo que trabajé muchos años con proyectos, yo me encontraba siempre con un lío. Cuando haces un proyecto, pues iba a los ingenieros y decía, oye, ¿qué tal vamos con este invento que estamos haciendo para teléfonos móviles? Me decían, no lo puedes ver porque está en desarrollo. Ah, bueno, pues vale. Pasaba una semana y yo, oye, ¿qué tal va esto? Bueno, estamos pasando la preproducción ya. Ah, bueno, bien, entonces lo puedo ver. Y me decían ellos, bueno, no, porque en preproducción las cosas están un poco desmontadas y no te va a gustar porque lo vas a ver feo. Ah, bueno, vale. Y entonces llega, oye, ¿qué tal? ¿Ya lo vais a pasar a producción? No, lo hemos vuelto atrás un momentito a desarrollo otra vez porque es que no funcionaban bien algunas cosas. Entonces yo al final me fui dando cuenta que un proyecto, cuando te lo manejan los ingenieros, pues estos tres mundos, que son desarrollo, producción y preproducción, pues eran como los cubitos del otro, ¿no? El proyecto siempre era la bolita que yo nunca sabía dónde estaba, ¿no? Bueno, pero en realidad esto es porque nosotros no sabemos manejar esto. Necesitamos no saber programar, no necesariamente saber programar, pero saber más de cómo funciona la tecnología. Y saber hacer cosas, un concepto que es muy bueno, que es el producto mínimo viable. Nosotros, los periodistas, tendemos a querer hacer pirámides. Nos han enseñado a hacer pirámides. O sea, el que quiere fundar un medio quiere hacer el país. Vamos a hacer el país. No. O sea, los medios y las empresas en Internet se fundamentan en este concepto que veis aquí, que es el producto mínimo viable. O sea, vamos a ir poco a poco. Vamos a ir haciendo una cosita, pero una cosita que ya funcione, que no sea frustrante. Y sobre esa cosita otra un poquito mayor. Y sobre esa un poquito mayor. Y llegaremos a hacer el coche, como en la parte de abajo, no como en la parte de arriba, que es lo que hacíamos. Uno pone una rueda, la caja de cambios, pero ¿dónde vamos? ¿Cuánto tiempo tardamos en eso? Bueno, me gustaría, en otra imagen, hablaros de una de arquitectura, que es el Panopticon. Durante los últimos años se ha hablado mucho de la convergencia redaccional. También, no solo de la integración, sino de la convergencia.
y se han incluso diseñado salas de prensa y, salas de redacción convergentes, ¿no? Que a mí me recuerdan al panopticón. El panopticón es un modelo que tenían las cárceles, que desde un punto central se podía vigilar a todos los presos, ¿no? Esa es la idea del panopticón, ¿no? Que es esta de aquí. Desde ese punto central se vigila a los presos. Y yo cada vez que veo una redacción de las nuevas que se hacen, a mí me recuerda al panopticón, ¿no? O sea, están los jefes en el medio y vigilan a los tíos, ¿no? Para ver qué tal lo van haciendo y tal, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cuál es el objetivo de una redacción? ¿Vigilar a los trabajadores? ¿No será más bien el objetivo hacer algo que está pasando ahí fuera y medirlo, como por ejemplo hace la NASA o hacen otros modelos de espacios de trabajo en el que tú ves el resultado de lo que estás haciendo? A mí me parece que es más este segundo que el primero, digo yo. No sé mucho de arquitectura, pero me da la sensación de que sí. Y si uno ve empresas tecnológicas, son así. Ellos están viendo lo que pasa en todo momento con los usuarios y aunque no lo vean, la sensación que transmiten en ese espacio de trabajo es que eso es por lo que están trabajando, no para que les vean los jefes. No para que un jefe les riñe y vea cuántas gallinas tenemos hoy, aquí tengo 10, venga, yo soy de deportes, tengo 20, pero vamos a ver, ¿eso qué estamos haciendo? O sea, hay que enfocar esto de otra manera. Y claro, estas máquinas, ¿cómo hacemos que esta máquina, que todo esto ruede mejor? Aparte de lo físico que lo acabo de citar. Bueno, por un lado, con organizaciones de otro tipo. Esta es una organización clásica periodística. Perdonad que esté en inglés, pero creo que se entiende bastante bien. Sobre todo en temas de innovación. O sea, ahí tenéis el organigrama de un periódico, ¿no? Tenéis vacante, por cierto, el manager de las nuevas ideas de desarrollo está vacante desde hace años. Porque los que están ocupados son el vicepresidente del no, el que mata las ideas, el vicepresidente que quiere el status quo, el vicepresidente de que todo siga y nada se mueva. Esos son los que siguen ahí. Esos son a los que tenéis que sacudir. Y si no los sacudís, iros a otra organización, fundarlas, hacerlas, hacer otros medios, hacer otros sitios. Y estos van a morir. Si no tiene vuelta. Porque esto, lo poquito que ha podido pasar en la prensa, es una cosa que sabéis todos desde pequeños, como lo sé yo. Que es que cuando alguien, aunque tu padre se esté ahogando en el río, se está ahogando y tú eres pequeño, a ti te dicen que lo que tenías que hacer de verdad es no ayudarle. Porque él pesa demasiado. Tú todavía no sabes nadar, tú todavía eres muy débil. Y lo que este cuento sabéis que siempre acaba mal. Eso es lo que ha pasado en muchas organizaciones en la parte antigua, digamos, con la nueva. Y no necesariamente viejo, joven. O sea, digo antiguo y nuevo, que es una cosa distinta. Y lo que acababa viendo en las redacciones, pues es otro cuadro que me he permitido traeros, que conocéis, que es el de los garrotazos. Este es un chiste que hicimos hace unos años en un blog que teníamos, que creo que sigue siendo muy actual, de cómo ven los redactores del papel a los de Internet, a los digitales, lo tenéis arriba, y cómo ven los digitales a los redactores de papel. Esto sigue existiendo en las redacciones, porque la gente no se está atreviendo a hacer otro tipo de redacciones abiertas. Nos va a salvar una cosa, que ya os lo dije antes. Todo este lío de la integración redaccional, ¿cómo? Os voy a decir por qué nos vamos a salvar. Porque el otro día dijo el New York Times que se van a separar. Entonces ya, como ya lo ha dicho el New York Times, ya no hay problema, vamos a separarnos, acabemos ya con todos los programas de integración, separemos las redacciones y empecemos a hacer esta cosa como Dios manda, que ya lo ha dicho el New York Times. O sea, no estéis esperando que lo diga alguien, que es el New York Times, que lo sepáis, lo recogí aquí con gran gusto, porque por fin tengo una fuente que avala las teorías. Y entonces vamos hacia otro modelo, hacia un modelo en el que las redacciones, si la cabecera sale por varios canales, se tendrán que sincronizar. Y además un modelo en el que si uno trabaja para una red, no tiene una cierta lógica que el modelo también estructural sea una red. Tiene una cierta lógica, ¿no? Si uno trabaja para un sitio en red, debería ser una red. Pero vamos a uno de los principales problemas, que es este. Esto era lo que habían sido los periodistas. O sea, los periodistas cuando pasaban cosas, pues estaban ahí. Eran alguno de esos de ahí, iba con la libertad también, ¿no? Y guiando al pueblo. Los defensores de la democracia. Los defensores del 23F, que vosotros ni sabéis lo que fue, pero nosotros seguimos aquí, dale que te pego, contando lo buenos que fuimos. Y porque nuestros abuelos no viven, que si no nos contarían otras batallas de otras épocas. El problema es un problema que se llama de social lag, que tenemos en muchos casos. ¿Por qué es un problema? ¿Qué es un problema social lag? Un problema social lag es esto. Hace unos años, en una exposición sobre Dalí, que había en el Reina Sofía, esta escultura, que es muy conocida de Dalí, había una madre con un niño pequeño y el niño tiró así de la madre y le dijo a la madre, mamá, ¿qué es lo que hay debajo de la langosta? El niño tenía razón, el niño no sabe que eso es un teléfono, lo sabemos nosotros por nuestra cultura, pero no lo sabe, para él es un objeto nuevo, porque hay un social. La madre en su momento no sabría que hacía la langosta encima del teléfono, eso fue lo que innovó Dalí, ¿no?
o lo que hizo Dalí, pero el niño preguntaba bien, ¿por qué hay un social lag entre lo que nosotros creemos y lo que está pasando en la sociedad? Y el social lag, además, es muy importante. Por ejemplo, sabéis que el símbolo de la revolución en Turquía es un pingüino. Y no sé si os paráis un segundito a pensar un pingüino en Turquía. Nadie se lo ha parado un momentito. O sea, perdón, en Turquía. Bueno, en Chile lo podemos entender, ¿no? Pero en Turquía, salvo en el zoológico, ¿qué pinta un pingüino? Pues os voy a explicar yo por qué es el símbolo de la revolución, del equivalente al 15M en Turquía. Porque uno de los días de mayores disturbios en la capital, la CNN Internacional estaba emitiendo los disturbios, lo veis ahí. Y la CNN turca, estaba emitiendo un reportaje interesantísimo sobre la vida de los pingüinos. Muy interesante, muy interesante. Claro, luego pensamos que por qué tienen problemas los medios. Y si hacemos, vamos a ver. O sea, ¿dónde nos hemos metido? ¿Qué estamos haciendo? O sea, la vida de los pingüinos, la CNN, estoy hablando, o sea, digo, para no poner ejemplos más cercanos que son más dolorosos, la CNN, estamos hablando. Y claro, cuando uno ve cómo ha ido el prestigio y la confianza de la gente en los periódicos, lo único que les consuela a algunos periodistas es que la raya de los periódicos ya coincide con la de Internet, o sea, el prestigio es poco, o sea, el mismo que Internet. Bueno, entonces algunos se consuelan, ¿no? Dentro de esa negociación que os citaba al principio se consuelan. Pero os voy a proponer un juego. Vamos a imaginar, seguro que conocéis la película del Informe Pelícano, porque creo que junto con Pretty Woman es la que más veces han puesto en la tele en los últimos años. O sea, que la habéis tenido que ver en algún momento. Y como además habla de un periodista y de una chica, esta la habéis visto, seguro. Y es una película que recordáis que al final, el final en realidad es cuando ella, y perdonad por el spoiler, cuando ella entrega los papeles a un periodista, ¿no? Y dice, ya está. O sea, y entonces ya acaba la película, no pasa nada, ya sabemos el final. Acaba la película bien. Ella le da los papeles a un periodista. No sabemos lo que va a pasar, pero lo imaginamos, lo va a publicar el Washington Post, se descubre todo el tomate, detienen a los malos, los buenos se casan, o sea, fenomenal. Vale, vamos a imaginaros ahora que os quiero contratar para que hagáis la segunda parte. Como ya estamos aburridos de la misma tal, vamos a hacer la segunda parte. Y tenéis que escribirme el final. Y si yo os pregunto, ¿a quién le daríais vosotros los papeles en el final de la película? ¿A un periodista o a un hacker? Está claro, al hacker, ¿no? Perfecto. Bien, pues fenomenal. Apliquémonos todos el cuento. Si creemos que el hacker es el que va a desvelar la verdad y el que la va a distribuir, desde luego, habéis aprendido la lección de la distribución y somos conscientes del problema de ética y del problema profesional del que estamos hablando. Porque este es el verdadero problema o uno de los principales que tiene la prensa, en mi opinión. Y luego hay otra cosa que también me gustaría, porque si no, uno no es positivo, ¿no? ¿Cómo puede uno avanzar? ¿Cómo puede hacer cosas distintas? Bueno, pues por un lado, tenéis que aprender a que sois, creo yo, somos un poquito, espero que me toque todavía algo antes de retirarme, los que tenemos que inventar un mundo nuevo. Tenemos que hacer un mundo nuevo, que sea en el que estamos, y tenemos una gran oportunidad. Entonces, bueno, seguramente pocos de vosotros sabéis, bueno, conocéis este cuadro, seguro, pero pocos de vosotros sabéis que el cuadro, en realidad, Lichtenstein, pues había visto esto, seguramente, que es una viñeta que tiene como 2 años anterior, que se parece sospechosamente al cuadro, ¿no? Sí, ¿no? Vamos, incluso hay bromas en el mundo del arte y hay bromas sobre cómo copió. Bueno, lo importante no solo es inventarse cosas, sino que lo importante en la vida es conceptualizarlas. Y cuando tú las conceptualizas, te haces el dueño de ellas y las puedes empezar a desarrollar. No hablo de copiar, hablo de conceptualizar, aunque te bases en ideas anteriores. No de copiar, conceptualizar. En este caso se ve muy claro porque eso además es una copia, pero se puede conceptualizar y se pueden hacer otras cosas. Y yo puedo hacer variantes, ¿no? Eso es importante, que lo aprendáis. Y luego me gustaría también enseñaros un poquito, muy poco, de lo que es la creatividad y la innovación, que se ha hablado antes. Este cuadro fue muy innovador. Y vosotros me diréis, ¿y cómo que fue innovador ese cuadro? Qué espanto, ¿no? Ahí con ese poste en el medio. Fue muy innovador por el poste. Porque este tío se atrevió a poner un poste ahí, nadie se había atrevido y entonces le obligó a pintar de manera diferente el cuadro. Se obligó él a sí mismo a pintarlo distinto. Se obligó. O sea, se puso una limitación que le obligó a crear una cosa de una manera diferente. Eso es innovar. Él se autoobligó. Hay veces que son las circunstancias las que te obligan. El dinero, el tiempo, pero él se obligó. Degas se obligó, pintó el poste ahí y dijo, y ahora voy a hacer un cuadro. Claro, cuando la gente, y hoy día es una obra maestra y es un ejemplo de innovación. Porque esta es la diferencia entre el conocimiento, la experiencia y la creatividad. Eso que veis en ese sencillo gráfico de ahí. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. En tiempos difíciles, creatividad.
Y más que creatividad, porque ideas hay muchísimas, el problema es ponerlas en marcha, de verdad. El verdadero problema no es tener ideas, todo el mundo tiene 500 ideas. ¿Conocéis a alguien que no tenga ideas buenísimas? Alguien que no sea capaz de, oye, yo esto si lo hiciera, yo daría un pelotazo, yo esto si lo hiciera, genial, yo si escribiera este libro, aquí conocéis un mogollón de gente. Pero lo difícil es innovar, lo difícil es aplicarla. O sea, como hizo, en este caso, por ejemplo, esto es ¿cómo se llama? Una receta de Ferran Adrià. Porque la creatividad funciona muy bien, y os lo he dicho antes, cuando se le ponen límites. Y esto ya no lo dicen solo los creativos, lo dice esta gente del mundo de la tecnología. O cuando están acorralados. Sabéis que Twitter se inventa en un momento en el que están a punto de cerrar. Y en el último segundo se inventan Twitter. Están a punto de cerrar. Van a cerrar. Tienen ya más dinero. No tienen más ideas. Las han agotado. Y en el último segundo se inventan Twitter. Y volviendo a esas frases, que en este caso sí sé de quién es, y no se lo voy a adjudicar ni a Einstein ni a Churchill, hay una muy buena de Alan Kay, que seguro que también conocéis, que es que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Y lo dice un señor que se inventó muchas cosas del futuro. Este señor se inventó los interfaces de usuarios, se inventó modelos de computadora. Es un ingeniero que tiene ya muchos años, o sea, es previo casi a la época de Internet, pero dijo una gran frase. Entonces, bueno, por acabar, que siempre alguna vez me habéis oído, a lo mejor me habéis oído hablar de este cuadro que me gusta mucho, que es la gran ola de Kanagawa, que es una ola y un cuadro que representa un tsunami, ¿no? Que yo creo que es un poquito la situación actual, pues podríamos convenir, ¿no? En que se podría ser un gran tsunami en el que estamos ahí inmersos, ¿no? Como esos marineros japoneses, esos pescadores japoneses a los que les ha llegado la ola. Está ahí al fondo el monte Fuji, que lo veis, está ahí esa ola amenazante, con casi aspecto de garra más que de ola, y están estos pobres marineros remando como locos. Bueno, pues yo os diré que con la ola nosotros tenemos un problema, los occidentales, que es que la leemos al revés. Esta ola, estos marineros no están escapando de la ola. Para leer bien esta ola, le deberíamos dar la vuelta. Los marineros están intentando tomar la ola. La única manera de sobrevivir a una ola, la única, es intentar tomarla. Si uno se escapa, está muerto. O sea, intentándola tomar, no es que haya muchas más posibilidades, pero hay algunas. Pero, desde luego, si uno se escapa, está muerto. Entonces, a mí esto siempre me ha parecido una lección, ¿no? Siempre me ha parecido una lección de dos cosas, ¿no? De uno, estudiar las cosas para entenderlas bien, porque este cuadro no lo entendemos si no nos lo explican, si no lo estudiamos. Y segundo, me parece que hay que saber luchar contra los problemas y también, como decía, y aprovechando también que hoy es otro aniversario que es el de Rosalía, pues a mí me gustaría que aplicarais también una frase de ella, que es abrir esa ventana y mirar el mar, que fue la que dijo cuando murió. Pues eso, abrir las ventanas del trabajo que estáis haciendo y mirar el mar. Y no os conforméis con la gente que os las tiene cerradas ni con que las veis cerradas. Las ventanas se pueden abrir y podemos mirar el mar. Muchas gracias.